Muy buenas noches a todos mis queridos oyentes. Aquí su Sofía, una vez más, con el corazón abierto, lista para compartir una nueva historia que, como siempre, surge de los pequeños rincones de mi vida cotidiana. De esos detalles que a veces pasan desapercibidos, pero guardan grandes lecciones. Antes de que nos adentremos en la profunda reflexión de hoy, quiero recordarles, con todo mi cariño, que si disfrutan de estos momentos que compartimos, de estas charlas íntimas que nos unen en la quietud de la noche y nos permiten conectar con nuestras propias vivencias, no olviden darle a me gusta a este video. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir formando parte de nuestra pequeña comunidad, suscribirse a nuestro canal es la mejor manera de hacerlo. Su apoyo y su presencia son la savia que alimenta mi jardín de historias y les estoy profundamente agradecida por cada minuto que me dedican. ¿Cómo nos ha tratado este día, mis amigos y amigas? Espero que, sin importar las circunstancias, hayan encontrado algún momento para la calma, para un pequeño respiro, un instante en el que pudieron detenerse, quizá cerrar los ojos un segundo y observar el mundo que les rodea con una mirada renovada, menos apresurada. Hoy, mientras estaba en mi balcón, absorta en la tarea de cuidar mis plantas, mis ojos se posaron, casi por inercia, en una vieja maceta de terracota. No es una maceta de diseño, ni moderna, ni siquiera luce nueva. Es una de esas macetas rústicas, de un color tierra apagado, un poco desconchada por el paso inclemente del tiempo, con algunas grietas finas que la cruzan como delicadas telarañas, y manchas de humedad y salitre que atestiguan años de riego constante y de exposición a los elementos. Y justo en ese momento, al verla, al sentir su textura áspera y sus imperfecciones, me vino a la mente con una claridad sorprendente. Una época de mi vida en la que la palabra equilibrio era algo que entendía solo en teoría, una noción abstracta que se estudiaba en libros, pero que, en la práctica de mi día a día, se me escapaba por completo como agua entre los dedos. Hubo un tiempo, mis queridos oyentes, en el que mi vida era una búsqueda incansable, casi obsesiva, de la perfección. Todo, absolutamente todo, tenía que estar en su lugar, impecable, bajo un control férreo e inquebrantable. Mi casa debía relucir como si nunca hubiera sido habitada. Mi trabajo, en la floristería del pueblo, tenía que ser impecable, cada ramo atado a la perfección. Mis hijos, pequeños entonces, debían ser los mejores en la escuela, los más educados, los más ordenados. Incluso mi propia apariencia, mi peinado, mi ropa, cada detalle debía ser intachable. Creía con una convicción que hoy me parece ingenua que la perfección era sinónimo de felicidad, de éxito, de valía personal. Pensaba que si lograba tener todo impecable, si cada aspecto de mi vida encajaba a la perfección como las piezas de un rompecabezas, entonces mi vida sería perfecta y, por extensión, yo sería una persona perfecta, digna de amor y admiración. El mínimo desorden, una arruga inesperada en la ropa de mi marido, un plato olvidado sin lavar en la encimera, una calificación que no fuera sobresaliente para mis hijos, o incluso una pequeña imperfección en mí misma, en mi carácter o en mi aspecto, me generaba una ansiedad tremenda, una sensación de fracaso personal que me carcomía por dentro. Recuerdo que en esta época vivía en un estado de constante tensión, de alerta permanente. Mi mente era una rueda que no paraba de girar, planificando el siguiente paso con meticulosidad, corrigiendo el anterior con autorreproche, anticipando cada posible error antes de que sucediera. No me permitía un respiro, un momento de verdadera calma. Si me sentaba a tomar un café, ya estaba pensando en la colada que tenía que poner, en la lista de la compra, en la llamada pendiente. Si mis hijos jugaban en el salón y dejaban un poco de desorden, mi primer impulso era regañar en lugar de unirme a su juego, de disfrutar de su inocencia y su alegría. Mis días eran una carrera contra el reloj, una lista interminable de debería hacer y tengo que lograr escrita con tinta invisible pero pesada en mi conciencia. Me exigía tanto a mí misma que, sin darme cuenta, también proyectaba y exigía lo mismo a los que me rodeaban. A mi marido, a mis hijos, a mis amigos, creando un ambiente de presión, de expectativas demasiado altas, donde el error no era permitido y la espontaneidad se ahogaba. ¿Les suena esto, mis queridos oyentes?
Esa sensación de que, en la búsqueda incansable de lo ideal, de lo impecable, de lo que la sociedad nos vende como el modelo a seguir, terminamos perdiéndonos la vida misma, la belleza de lo imperfecto, la riqueza de lo auténtico. Es una trampa sutil, ¿verdad? Porque vivimos en una sociedad que a menudo nos bombardea a través de la televisión, las revistas y ahora las redes sociales, con imágenes de vidas perfectas, de cuerpos culturales, de hogares de revista, de sonrisas permanentes. Y es fácil caer en la ilusión, en la creencia errónea de que debemos alcanzar esos estándares inalcanzables para ser felices, para ser valiosos. Mi marido, bendito sea el cielo, un hombre tan diferente a mí, con una calma y una paciencia infinitas, intentaba a su manera hacerme ver las cosas, con pequeños gestos y palabras suaves. «Sofía, relájate un poco», me decía con su voz grave mientras me acariciaba el pelo. «No pasa nada si la casa no está siempre perfecta, la vida es para vivirla, no para exhibirla». Pero yo no entendía, no podía. Pensaba que relajarme era sinónimo de descuidar, de fracasar, de no ser lo suficientemente buena. Era como si tuviera una voz interna, una crítica feroz que me susurraba constantemente al oído que no era suficiente, que tenía que esforzarme más, que tenía que ser mejor, que mi valía dependía de mi capacidad para mantener el control. Y en esa carrera desenfrenada por la perfección, perdí la capacidad de disfrutar del momento presente, de la belleza de lo espontáneo, de la riqueza que reside en el caos creativo y en la imperfección humana. Mi risa era menos frecuente, mi ceño más fruncido. Me sentía agotada, vacía por dentro, a pesar de estar siempre haciendo, siempre en movimiento, siempre productiva. Era un agotamiento que iba más allá del físico, era del alma. Pero la vida, mis amigos, es una gran maestra, una sabia anciana que nos enseña sus lecciones de las formas más inesperadas. A veces, a través de pequeñas catástrofes cotidianas. Un día, una de mis plantas favoritas, una delicada orquídea que cuidaba con un esmero casi obsesivo, como si fuera una joya, empezó a marchitarse. Sus pétalos se volvieron mustios, sus hojas amarillentas. Hice todo lo posible para salvarla. Cambié la tierra con sumo cuidado, ajusté el riego gota a gota. La puse en un lugar con más luz, le hablé, incluso. Pero no hubo caso. La orquídea simplemente se negaba a recuperarse, como si su destino ya estuviera escrito. Y en mi frustración, al sacarla de la maceta de terracota para intentar un último cambio de sustrato, para darle una última oportunidad, se me resbaló de las manos temblorosas y cayó al suelo de baldosas con un golpe seco. La orquídea se destrozó por completo. Sus tallos se rompieron, sus pétalos se desprendieron. Y la maceta de terracota, que era una de mis favoritas por su diseño simple y su color cálido, se rompió en varios pedazos irregulares, esparciéndose por el suelo. En ese momento, mis ojos se llenaron de lágrimas. No solo por la planta, que era solo un objeto, sino por la acumulación de mi propia frustración, de mi agotamiento, de mi sensación de fracaso ante algo que no pude controlar. Me senté en el suelo entre los restos de tierra y los pétalos marchitos, con los pedazos de terracota en mis manos ásperos y fríos. Y sentí una mezcla extraña de desesperación. Sí, pero también de una inesperada y profunda sensación de alivio, casi de liberación. Era como si, al romperse la maceta, algo dentro de mí también se hubiera roto, pero para dejar salir el aire viciado, la presión acumulada, la exigencia constante. Miré los fragmentos irregulares con sus bordes afilados, sus colores rotos, y entonces mi mirada se posó en otra maceta que estaba justo al lado. Esa misma vieja maceta de terracota que hoy tengo en mi balcón. Esa que ya estaba vieja, sí, y agrietada por el tiempo y el uso, pero que seguía cumpliendo su función con una dignidad silenciosa, albergando una hermosa planta de geranios que florecía con una vitalidad asombrosa, con sus pétalos rojos vibrantes, a pesar de sus imperfecciones evidentes. Y ahí, mis queridos oyentes, bajo la tenue luz de la tarde que se filtraba por las nubes, tuve una revelación tan clara como el agua. Me di cuenta de que la belleza no reside solo en la perfección sin tacha, en lo liso, en lo nuevo, en lo intachable, en lo que está pulido y sin mácula. La verdadera belleza, la auténtica, la que perdura y conmueve el alma,
reside también en las grietas, en las cicatrices, en las imperfecciones, en las marcas del tiempo y de la vida. Esta vieja maceta, con sus marcas del tiempo, con sus fisuras, con sus manchas, era hermosa precisamente por su historia, por su resiliencia, por haber soportado tantos años y seguir ahí, firme, dando vida. La planta de geranios, en su inocencia, no la juzgaba por sus grietas, sino que crecía en ella, la abrazaba con sus raíces, la hacía su hogar, su sustento. Comprendí que la vida es como esa maceta. No podemos evitar que se nos rompa algo, que aparezcan grietas en nuestros planes o nuestras relaciones, que haya momentos de desorden o de imperfección en nuestro camino. Intentar controlar todo, mantener una fachada impecable constantemente, es una batalla perdida de antemano y una fuente inagotable de agotamiento físico y emocional. La verdadera belleza y la verdadera plenitud no están en evitar esas grietas, en esconderlas o en lamentarlas, sino en aceptarlas, en integrarlas como parte de nuestra historia, en aprender a vivir con ellas, incluso amarlas. Es en esos espacios imperfectos donde a menudo reside la autenticidad, la humanidad, la verdadera historia que nos hace únicos y dignos de ser amados. Es en esos momentos de vulnerabilidad donde realmente crecemos. Ese día dejé los pedazos de la maceta rota en el suelo por un rato. No los recogí de inmediato. Me permití simplemente estar allí, sentada, observar el caos, sentir la frustración y luego la paz. Y ese pequeño acto de rendición, de no intentar arreglarlo todo al instante, de soltar el control, me liberó de una carga enorme. Empecé poco a poco a cambiar mi perspectiva, mi enfoque de la vida. A darme permiso para no ser perfecta, para que mi casa no lo fuera siempre, para que mis hijos tuvieran sus propios errores y aprendieran de ellos a su propio ritmo. A disfrutar del proceso, no solo del resultado final. A bailar con el desorden en lugar de luchar contra él. A reír más y a preocuparme menos por las pequeñas cosas. Hoy miro mi vieja maceta de terracota en el balcón y sonrío. Los geranios siguen floreciendo en ella, con sus pétalos rojos vibrantes que contrastan con el tono terroso. Y las grietas de la maceta son como arrugas en un rostro amado, cada una contando una historia de resiliencia y de vida. Me recuerdan que el equilibrio de la vida no es un acto de malabarismo perfecto, donde todo está inmóvil en su lugar y nada se mueve ni se altera. Más bien, es una danza constante, un arte de saber soltar lo que no podemos controlar, de abrazar la imperfección con gracia, de encontrar la belleza en el desorden aparente y la calma en medio de la tormenta. Es entender que hay un tiempo para el esfuerzo y un tiempo para el descanso, un tiempo para el orden y un tiempo para el caos creativo. Y que en todos esos momentos, incluso en los más difíciles, hay una oportunidad para crecer, para aprender, para ser más humanos y en última instancia para ser verdaderamente felices. Es aceptar la totalidad de la vida con sus luces y sus sombras, con sus triunfos y sus fracasos. Así que, mis queridos oyentes, hoy les invito a que miren a su alrededor, a sus propias macetas de terracota, a sus propias vidas. ¿Hay algo en sus vidas que estén intentando mantener perfecto a toda costa, generándoles estrés, ansiedad o infelicidad? Están negándose a sí mismos el permiso de ser imperfectos, de cometer errores, de tener días desordenados o de no cumplir con todas las expectativas. Recuerden que las grietas son testimonio de una historia vivida, de una fuerza que ha resistido el paso del tiempo y las inclemencias de la vida. La vida es un viaje de altibajos, de subidas y bajadas, de momentos de luz y de sombra, y la belleza más profunda se encuentra en la autenticidad de cada uno de esos momentos, en la aceptación de nuestra propia humanidad. Acepten sus imperfecciones, abracen sus grietas, porque ellas son parte de quienes son, las que los hacen únicos, interesantes y maravillosamente humanos. Y permitan que la vida fluya, con su orden y su desorden, con su luz y sus sombras, con sus alegrías y sus penas, porque en esa danza, en esa aceptación encontrarán la verdadera paz. Gracias de todo corazón por permitirme compartir esta lección tan valiosa que la vida me dio a través de una simple maceta. Que esta noche les traiga la paz de la aceptación,
La alegría de descubrir la belleza en la imperfección y la sabiduría para encontrar el verdadero equilibrio en sus vidas. Ese equilibrio que no es estático, sino dinámico, vibrante y lleno de vida. Hasta mañana, mis queridos oyentes, y que la autenticidad los guíe siempre en su propio jardín de la existencia.